Primeramente, deseo de su hermano First, the sign of your brother es que la paz de Dios is that the peace of God y la gracia del Señor and the Jesucristo grace of the Lord Jesus more y bien en Christ sus corazones. cover and dwell in each one of your hearts. Sin duda nos hemos alegrado Without el a día doubt, de we have hoy rejoiced en today nuestro servicio, in our service. y no tan solo el día de hoy, And not only today, sino desde el día que hemos conocido but la since the palabra day de that we know Dios. the Word of God. Ha sido de muchas y grandes It has bendiciones, been great blessings, oportunidades en el cual nuestro opportunities Dios in which the todavía Lord aún nos ha querido permitir. still has permitted us. Y us. el día de hoy hemos And de today, meditar en estas we will hermosas meditate bendiciones, in these beautiful porque blessings, sabemos que si lo tenemos, because we know that if we lo have it, debemos a un we owe apóstol. it to an apostle. Y es una hermosa bendición And en this el cual a beautiful blessing nosotros in which en verdad we estamos viviendo. are truly living in. Para empezar, hemos To de abrir start, we will open nuestras Biblias our Bibles en el libro de Segunda de Crónicas, in the Second of Chronicles, capítulo 20, verso 20, chapter di- 20, verse 20. y dice así, para la honra y gloria del And it says Señor. like this, for the honor and the glory of the Lord. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que sea para la honra y gloria del Señor. May it be for the honor and the glory of the Tomen Lord. su asiento Take y a Dios seat. les pague And the por la Lord pay you reverencia a la for the palabra de reference Dios. to the Word of God. Se ha escuchado de este tema no tan solo aquí, We've heard of this topic not just here, pero también en los que nuestro Dios nos ha permitido allá but also en la for hermosa those provincia, who God permitted to y sí in the también beautiful a los province, que estaban aquí escuchando la and those transmisión who are here listening to transmission de estos 50 of años, these 50 years. que no es tan solo decir 50 años, That is not just say 50 sino hay years, que añadir eso, but that's sino add toda to la vida that del apóstol del the whole Señor. life of the apostle of the Un Lord, trabajo que no, y sigue trabajando that he sin keeps cesar. working without rest. Ahora, se puede, y es más fácil, And it's more easy hablar de las tantas cosas que el to apóstol del speak of the many Señor things ha alcanzado. that the man of God has done. Que aquí en el mundo da sus reconocimientos, That here in the world he's been given y lo hemos escuchado, recognitions, and we have heard them, y lo hemos visto, and we have seen them. los reconocimientos que el The mundo los da, recognitions that the world gives. gobiernos, Governments, personas ya important reconocidas people en el mundo, around the world. y hemos visto que también aún el And presidente we de have seen that México even the también president of un reconocimiento al Mexico apóstol, has given recognition to the y es apostle. bonito, sí, And it es is hermoso, beautiful que aún el mundo también está that viendo even the world is seeing el trabajo del the apóstol del work Señor, of the apostle of the Lord. pero somos nosotros sus hijos, But we are his children, su familia, his family, que en realidad hemos visto un gran trabajo, that we have seen a great work más que los demás, more than porque somos sus hijos the y rest because we're his reconocemos children that y recognize vemos nuestro Padre, and we see our un Father, trabajo tan grande, a great work, y que sigue Él trabajando aún en and esta edad. he keeps working even at his age. ¿Y por qué? And why? Bien pudiera, como dijo el apóstol Pablo, que él quería ya Like irse también, Apostle Paul said that he wanted to leave. que era mejor para él, It was better for him pero se to be with the quedó. Lord, but ¿Por he qué? stayed. Why? Por amor a la iglesia. For the love he had Yo- towards the church. Y veía, y ahorita en este tiempo, el And in this apóstol del time, Señor, nuestro The hermano apostle of Samuel, the Lord, verdadero siervo de Dios, Brother ve Samuel, true servant of God, y tiene un grande amor para he cada uno has de a great nosotros, love for each and one y of ve la us. necesidad And he sees the necessity que nosotros tenemos. that we have. Y hay una pregunta que a veces surge, And there's a que question es que sometimes hay asked, ministros que that dicen, there are hay ministers hermanos that que también say and brothers that preguntan say a la iglesia, and ask the church, ¿qué es lo que ha dado el apóstol? ¿Qué es el What significado del apóstol? is the Y vemos significance of an los apostle? ejemplos, And we see lo the que en verdad examples, y en realidad what es un apóstol, lo truly que is an trae apostle. un When apóstol. an apostle of Trae the paz, Lord brings, he brings trae peace, bendición, blessing, prosperidad, prosperity, trae amor, love, misericordia. mercy. Y podemos seguir adelante con palabras, con And we can keep frases, going with phrases and words. y ya lo sabemos y And lo we know it and entendemos. we understand it. Bueno, vamos a ir más profundo. But we will go more Sabemos profoundly. lo que el apóstol es, We know what the apostle, por lo who the menos en apostle algo is. ya general, At least en palabras, en something general, frases. in words and phrases. Pero But para seguir más adelante, más to keep que, moving forward. que andar, y sí es bonito. And yes, it's Cuando beautiful. escuchamos
cuando escuchamos y when we razonamos, hear, we reason, es de grande bendición, that nos, great nos, blessing nos that we have, gozamos. we rejoice. Pero también hay otra parte en la cual But there is tenemos que also another meditar. third part that we need to meditate in. Esos 50 años de These 50 de years salvación, de of salvation, bendición, of blessing, de amor y de of love misericordia, and mercy, ha sido para la iglesia. they have been for the church. Porque ese amor que el apóstol Because that tiene love that the es tan apostle has grande is so great que alcanza para la that iglesia. it reaches the whole church. Y para el apóstol And for the apostle, ha sido mucho trabajo, it has been a lot of work, un desgasto en su cuerpo. Pero no lo ha importado y no le importa porque él But tiene un amor que he doesn't care ninguno de because nosotros he podemos has a comprender, love that we pero cannot sí lo podemos comprehend, sentir y but lo we can estamos feel it, sintiendo. and we're feeling it. Que él sigue todavía That He bendiciéndonos keeps blessing us, aún en momentos difíciles, even in difficult moments, en momentos aún de alegría, de tristeza. in moments of sadness, Su amor para and cada uno de happiness. nosotros His love for us es incondicional is unconditional. y lo hemos visto. And Y we have este seen it. amor aún alcanza And no tan solo a la This iglesia, love doesn't just reach the church, pero hemos visto también el but trabajo we que have él seen the work desempeña that He en has el done mundo. in the world. Que cuando ha habido desastres naturales, When there has como en been Haití, natural en El disasters, Salvador, por like in Haiti ejemplo, and El Salvador, manda ayuda el apóstol del sends Señor help a las iglesias, to the churches. pero But son nomás las iglesias que reciben ese do beneficio. the churches only receive that benefit? Hemos visto y hemos We have escuchado las seen and we have revistas heard in the las magazines, noticias, in the news, y los hermanos ministros and que the han escuchado y ministers visto that have heard and seen la ayuda que el the apóstol help trae that the man of God brings. es para también la comunidad It is also for entera the en entire esa área community afectada in that por un affected desastre, area, sea un tornado, whether it's a un tornado or a terremoto, disaster or lo que earthquake, sea. whatever it is. El apóstol Jesucristo, The Apostle Jesus Christ un amor incondicional has an unconditional para la love iglesia towards the y church, un amor que extiende aún a para love los that gentiles. extends even to the Gentiles. ¿Y por qué lo hace? And why does He do it? Uno pudiera pensar y One decir, could no, think pues and say, está well, pensando en el futuro, que He's quizás thinking in uno the de future ellos that perhaps one of them pueden escuchen la palabra, will hear the word ver el trabajo, el and testimonio see the work and the que testimony el apóstol da, that the que la apostle gives, iglesia da, that the church gives, y se van a and they're convertir. going to convert. Y puede ser, y sí es And cierto, perhaps it's true, sin duda, y no lo dudo, and I su don't doubt hermano, it, que hay hermanos que that there are gentiles brothers or Gentiles que recibieron esa that bendición received that blessing del apóstol y de la iglesia from the apostle from the church. y quisieron ellos escuchar la And palabra they de wanted to Dios. hear the word of God. Vieron que fue un beneficio para They saw ellos that it y was a benefit con for un them, cariño, con un amor, querían a regresar care, por lo menos a visitar la iglesia. and at least they want to come back to Y church la obra empezó to ahí, visit. And the mission pero no started fue there, a todos. but it wasn't ¿O for sí? everyone. No Oh, me yes. imagino que I cannot imagine la bendición, that the las cosas blessing materiales, or the que material hablando things, materialmente, speaking que el materially, apóstol trajo a that la, the a la apostle iglesia, a la brought comunidad. to the community, to the church. No me imagino que todos I los don't que recibieron, imagine los that gentiles, everyone that received the Gentiles, esos beneficios se convirtieron. those Y el apóstol benefits, they were Señor converted sabe. by those benefits, and the man Pero of ¿por God qué lo knew it. hace aún? But why does He do it? Y esto no es, y no es a la familia de la iglesia, And de we're not, Dios. it's not to the family of the church, Porque un amor que un verdadero apóstol tiene because no es the love that a true ah, apostle has envuelto nomás en una parte, en una área. is not just Extiende for one más. area, it's extended, Porque Él también tiene un ejemplo. because He also has an Y Él lo ha example, dicho, and He has que said es it, Dios y el Señor that Jesucristo. it is God and Lord Jesus, Y, Lord Jesus y si Christ. pensamos y vemos, es And if we fácil think and see, escuchar lo it que el is apóstol habla. it's easy to hear what the man of God Que pues que speaks. Dios les bendiga, que Dios The les Lord guarde. bless you and the Lord keep you. Pero si en verdad But escuchamos if las we palabras truly de hear the Dios, del words apóstol, of the que es apostle, Dios en su apóstol, whom is God and His apostle, habla mucho de Dios y del Señor He Jesucristo. speaks a lot about God and Jesus Cómo Él Christ. extiende y no da la vanagloria. No da la gloria, yo digo, no da la gloria a Él. Cuando dice que ha He hecho doesn't cosas. glorify Himself when He says Pero that He bien has done pudiera hacerlo things. porque And ha He could hecho do it because un trabajo He has inmenso done an que immense merece work, la gloria. and He Pero deserves the ¿cuándo ha glory. pedido Él But la honra? when has He asked for ¿Cuándo Él ha honor? pedido eso? When has He asked for that? Eso ha venido de parte de That has come nosotros, from de us nuestro reconocimiento in y our nuestro recognition, amor. our love, La honra que Él merece, the honor that que He aún Él deserves, no pide. that He doesn't even ask. Pero lo que Él siempre ha pedido But what He has es always que asked obedecemos is that we be y que obedient, tengamos en suma reverencia la and iglesia de have Dios. that Que high respetamos reverence to the las church, leyes terrenales y primeramente las espirituales to obey the puesto por Dios trust, y obedecer al Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo that que is the el apóstol del Señor example da. that the apostle of the Lord gives. Y vemos el trabajo, y ahora hablando estrictamente And now materialmente, speaking strictly materially,
Él ha hecho tantas cosas. He has done so many things. La educación, The edu- por ejemplo, for un instance, the interés que Él ha education, puesto an tan interest that He grande has placed that is para la so great educación, towards para que education, nuestros so hijos, that our para que children, nosotros so that jóvenes, we, the youth, para el futuro de la the iglesia, future of the church, tengamos un futuro aquí, can have a future aquí en here, la tierra. here on earth. Porque el apóstol del Because the Señor apostle of the Lord, no tan solo piensa en lo he espiritual, o doesn't sí. think just in what's spiritual. Hermanos, nomás piensa que no, pues, Does he only think that que sean pobres o que Well, siguen siendo he ignorantes, being ignorant and poor? que pues aún lo que importa es What pues, la matters either way salvación. is the Y sí es salvation, cierto, and it's la true. salvación es lo primordial, Salvation is the pero hay principal que thing. también usar But razonamiento. We need to Hay reason. que poner un poco de sabiduría, We need to put a, porque cuando el apóstol wisdom, hace algo, because when the apostle tiene una razón does detrás de esa something, there's a cosa. reason Detrás de sus hechos before those hay una actions. razón. El empeño que el apóstol da a algo The material, effort that the man of God algo material que el apóstol pone, vemos que él lo da con mucho amor. Se what the enfoca man en of lo God does, we see espiritual, that he does it se enfoca en lo with a lot of material love, y lo compone todo junto. whether it's spiritual or Porque su material, amor para because his love nosotros for no us es solamente en una área, is not just an sino area, es alrededor, el but it's 100%. 100%, Y aún sobrepasa. and it even surpasses. Y ese amor que el apóstol da, And that love that the man of God tenemos gives, que en verdad enfocar y we need to reconocer focus ourselves exactamente and recognize qué es mi deber. what is my duty. Bien podemos decir, y y We podemos could say pensar and think que algo material, that algo something espiritual material, something es spiritual lo único que necesitamos. is all we need. Pero yo ahorita nomás hablando materialmente, Speaking el right now, just apóstol ha hecho materially, tantas the cosas para la apostle iglesia. has done so many things Y for lo the hemos church, visto. and we have Ha seen hecho it. He hospitales has done también. hospitals, Ha hecho he has escuelas. done schools, Y las comunidades, and the communities, los estados the states, bueno, en esos hospitales y escuelas que in están those en esas hospitals and those comunidades schools and in y those estados, communities and states. vemos que ellos también han sido bendecidos y I've seen how prosperados. they have been prospered and Y eso blessed, nomás es algo and that material. is just something material. Ahora lo Now espiritual spiritually, es aún algo que incalculable. it's Ahora- something that can't be calculated. Poniendo un ejemplo, Now place an y pido de example su paciencia and en el ask of nombre del your Señor patience Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Y es un ejemplo material. Cuando And it's a material example. un hijo, When digamos de 6 a años, child, un niño de 6 años a ve child that que, is 6 years of que age, su papá he está sees that enfermo his father is sick o está en angustia o algo, or is in está anguish depresionado, por ejemplo, or algo has- negativo. or is depressed. Y es un ejemplo. It's an example. Bueno, poniendo algo más grave, es una enfermedad. Or something more grave like a sickness. ¿El niño se preocupa? Does the child worry? Sí. Cuando Yes. ve que su papá When he sees de that 6, his father- bueno, 8 años, ve a su Well, let's say papá 8 que years of está, age. que está When he en sees that una his father enfermedad, is in ¿no se preocupa? sickness, does he not worry? Sí, hay una grande Yes, preocupación. there's a great worry. Ahora, Now, ¿por qué? why? Uno podría decir, pues es su papá. Well, Y sí es cierto. we could say, well, El it's papá que está father, enfermo, por and ejemplo, it's true. poniendo el ejemplo que está enfermo y está grave, significa mucho para ese niño, para The su fact hijo. that his father is sick, it Porque es means un a lot amor to him because paternal, there es is un, a es un paternal amor que love, el niño ha between them. sentido desde que nació, uh, o desde que ha a tenido love un that the child has razonamiento. felt ever since he has reasoning. Ha visto que el amor que el papá He tiene has pues ha seen sido that grande y lo The love necesita. that the father has is great, and he needs him. Aparte que es un amor, Besides that it's the fact that it's love que es un amor que de padre a hijo, hijo a from padre. between father and son. ¿Qué más? ¿Por qué, Why? aparte de eso, Besides that, qué es lo que le What angustia, que le is- aflige al niño? what anguishes or afflicts the child? Le hace ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer sin su papá? What is he going to El do que without his provee de la father? casa, el que trae el The one who dinero, provides la for the comida, home, the one who brings the la money, the casa, el food, carro, the algo house, material. the car, something El que material. proviene todo y ve que The one who provides si, for everything, si and se va su papá, He knows that if his father todo leaves, eso, all of lo that, esencial, la comida, the essentials, the ah, food, vivir tener living un techo, under a roof, y es su papá. and that's his father. Podemos decir, pues es indispensable say que it's a- el niño tenga un papá. It is vital for the ¿Verdad? child to have a father. Ahora, Now, de un joven de 30 años, a digamos, young person of 30 years y of su age, papá está enfermo, and his father's sick. ¿se preocupa el joven Does todavía? the person still worry? Porque es Yes, su papá, because it's his father. ¿verdad? Su papá. Pero
ya no But es niño, ya no tiene 8 años, he is ahora not a tiene child 30 años. anymore. Tiene Now su he's 30 carrera, years of age, has tiene career, su familia, he has his family, tiene su casa, he has su his carro, home, his car, lo esencial. the essential. Y ahora ve que su papá está And afligido. now he sees that his También se father's preocupa, afflicted. Does he worry y ahora con again? un poco más de But sabiduría, now with more con un poco wisdom, más de with more razonamiento, reasoning, sabe, knows ese amor ha crecido. that love De has esos grown. 8 años a And 30 those años, debería 8 to haber 30 crecido, years, that love should debería have haber grown. madurado. It should have matured. Exactamente. Ahora, Now, si, digamos, es un ejemplo, otra this is vez. an Si se example. muere el papá, If the father dies, lo va a necesitar materialmente. materially is Lo the provee aún son going de la to, casa. ¿Quién es el que trae dinero? Ya Need him? el niño ya tiene 30 años, the child has grown, ¿verdad? is 30 years of Ya age. tiene todo para él, He ya has lo everything. tiene hecho. Yes, Pero everything ese done. amor todavía está ahí. But that love is still there. Ahora, Now, quiero, y cómo el Espíritu de Dios usó and how los the Spirit of labios God used de the nuestro lips hermano Nazón of en our eso brother dominical. Nathan in that Sunday school. Cuando él dijo When he acerca, said, dando ejemplo de give su an hermano example of Uziel, his cómo de brother niño Uziel, se how colgaba as a child he del used apóstol to de su nuca. hang Y era un himself amor, él no around entendía the que le servant of dolía, God's pero un neck. amor. It was a love, and he didn't Creció understand. He y grew, vio que pues si and lo hacía, he saw that creció. if he Lo iba a lastimar he knew that gravemente. as he was growing, that ¿Por he was qué? going to hurt him if he did that. Vio ese amor que maduró y creció. That love matured Y ya and it sabe que grew. pues si hace eso, lo va a And he dañar. knows that if he did that once he was older, he would hurt him. Ahora, se ha dicho a nosotros, Now, we have been y no tan told, solo esta iglesia, and not only this sino church, varias otras iglesias en but diferentes many other partes del churches in mundo, different places in the que world, son iglesias maduras. that they are mature churches. Pero tenemos que pensar, But we need to think, ¿de verdadmente somos maduros? truly, are we mature? Ahora, sabemos que es indispensable We know that it tener is un apóstol vital sobre la faz de to la tierra. have an apostle over the face of the earth. Pero si este amor que yo tengo But le está if this dañando, love that I have is hurting him, ¿por qué? why? La madurez. ¿Ha madurado mi amor? Has my ¿Ha love madurado matured? mi fe? My faith hasn't ¿Ha matured? madurado lo que desde esos años que han pasado, These years digamos, have passed by. 10, 5, 20 años 5, que han 10, pasado? 20 years have Mi amor que yo passed. tengo por el The love apóstol, that ¿ha I have for the man madurado? of God hasn't matured? ¿O todavía me estoy colgando de su Or am I nuca? still hanging ¿O myself todavía lo around his estoy neck? arrastrando Or am I still las manos del siervo de Dios? dragging Todavía the lo hands estoy of the man of arrastrando God? porque todavía lo Because necesito. I still Todavía need him. necesito de esa leche. I still need of that Todavía milk. se requiere una leche y no una carne ya, un A buen, milk is still required, digamos, not un a alimento ya meat, bien preparado para un adulto. or a Pero heavy aún meal. todavía necesito la leche y no más la leche. And I still need the milk. Just the milk. Ese ejemplo que su hermano That le dio, example yo no that quiero decir que your brother's giving, I'm pues, not trying ya to siendo una say iglesia madura, that being a mature ya no church, we necesitamos do de un not need of apóstol. the apostle. Sí lo necesitamos. Yes, we need Y es him. indispensable. He is important. Pero la manera en la cual nosotros manifestamos, The way that we ya hemos manifest it, visto los we have años, seen the years. hemos visto el We ejemplo have seen the que el example apóstol da, that the apostle que gives. él da. Sea that he que gives. si yo nací en la iglesia If y I ya was tengo, born in y church, poniendo por mí el ejemplo, ya and tengo I'm 20 años, placing myself as an y example, yo nací I en la had 20 iglesia, years of age and yo I was he born in visto church. I've al seen apóstol, the apostle. yo he visto su trabajo, I've lo seen que his él ha work, hecho para what mí, he has done for para mi me, familia, for my family, para mis hermanos for y my hermanas en brothers and Cristo, para sisters la in Jesus iglesia, Christ, for the para church, todo el mundo, for all incluyendo the los world, gentiles. including the Gentiles. ¿Cómo debería de ver, o cómo debería ver ese amor, How esa fe should that love and está? faith be? Desde que yo he tenido Since, razonamiento, digamos 4 I have años, reasoning. hasta los 20, Let's just debería say haber from 4 years crecido. of age to 20. Should De my love esos had grown? 16 años, From those 17, debería haber ya 18 crecido. years, Yo ya vi más. should I have Ahora grown? mi mente ya está más abierta, comprendo más. Mine Estoy is more viendo open. todo lo que el apóstol I ha hecho understand y more. I've aún seen más. everything that the Lo que apostle yo no has pude done. comprender, lo que yo no podía What comprender I en los wasn't 4 o able 5 to años, understand when I was 4 or comprendo 5 aún years of más age. cuando I tengo 20 understand años. Comprenderé even more aún when I'm más cuando tengo 20 30 years of años, age, and I 40, understand even more 50 when I'm 40, años. 50 years of age. Hasta que crezca y crezca yo, nuestra fe debe de ser así. Our faith should Conforme be the nuestro same cuerpo way crezca, as conforme our lo que vemos, body grows and what we nuestra see. fe debe de crecer y faith nuestro amor debe de should crecer grow aún and our más. love should grow even more. Y nuestro amor por el And our apóstol love for the que él ha apostle tenido that he has had desde sus 27 años, since he que was 27 years, fue manifestado que fue desde when que su primer año, el primer día, el primer segundo the del apóstol, que fue llamado, sí, Dios le since the pague, day he llamado was como called to his apóstol, ministry hasta as hoy, an apostle,
Ese till amor today, that love ha sido lo mismo, has porque been the es un same amor que no se because puede it is medir. a love that it Y, cannot y- be y no measured. importa lo que puede ser que, porque el apóstol Because y the nosotros apostle somos and diferentes. we are different, Y es verdad. and it's true. Lo que el apóstol es y lo que yo What es, the y apostle lo que is and yo what soy, I lo que am, nosotros somos, what we are, no va. Ahora, puede ser que yo puedo madurar, now I can mature, que yo puedo crecer and I can grow en el razonamiento, en lo in my interno, reasoning internally. pero el apóstol But siempre ha the sido grande. apostle has always been great. Su amor siempre ha sido His inmenso. love has always been Su immense. cuidado His siempre ha care sido algo has incomparable. been something incomparable. Que pase otros 50 años, poniendo el ejemplo, Placing ese an amor example, todavía va a ser lo mismo, even if porque 50 su years amor pass, por that love cada will uno de be the same nosotros because his que love Él for each one tiene of us por that mí, he que Él has tiene for por you, usted, for me, no se mide, is not no measured, se puede medir, cannot porque be ¿quién es el measured. que habita en el Because apóstol? who dwells in the apostle? Es Dios. It is God. Y Dios no tiene principio And God ni has no tiene fin. beginning or end. Y su amor que Él And his tiene, love that he has, porque hay un apóstol, because there is an todavía se apostle, extiende por cada uno it de is nosotros. extended to us. Entonces ya sabemos Then we already know y and comprendemos, comprehend, si no totalmente, pero not más o menos completely, tenemos ya we kind una of mentalidad, have el mentality, trabajo del apóstol del Señor, the work of the man of God, que es algo incalculable, inmenso. that is immense. Ahora meditemos en mí, porque yo Now soy let's meditate parte in me, de ese because trabajo de I'm esos part of that 50 work of años those 50 del years apóstol of the Jesucristo. apostle Jesus Y Christ. yo debo de dar And fruto, I should give y fruit, yo debo de and crecer, I need to grow, porque esos 50 because años those que 50 el years apóstol ha trabajado, that the apostle has worked, a los hermanos que han to the visto, brothers that have que han seen, estado por más años, that have been more 30, years, 40, 30, 50, 40, 60 50, años, 60 years, incluyendo a nosotros, including us. por mí, por los años que yo tengo, el For amor the que Él years that tiene I a cada have, uno de nosotros the love that he has for us, es algo que si meditamos muy bien, si is something that if we comprendemos meditate algo, very well, es que if we comprehend something, algo que nosotros tenemos que de verdad comprender, hay que crecer. something that we Porque el really need to trabajo del comprehend is that we apóstol need to grow sigue because the creciendo. Y the yo work of siendo the el trabajo del apostle apóstol, yo keeps siendo el growing, fruto del apóstol and I Jesucristo, being the fruit of the ¿cómo apostle debo Jesus de Christ, estar? how should I ¿Me be? debo de estancar? Do I, Pues si yo estoy should I haciendo be esto, stuck? si estoy en el coro, Well, if I'm in the choir, si estoy en la ceremonial, si and llevo oraciones, if I take y lo prayers, he hecho de 5 o and I 7 have done it años, 5, 7 y no he years, hecho más, and I haven't done more, he crecido, have I grown? pero estoy en el coro. But I'm in the choir. Pero estoy aquí, asisto a But mis oraciones. I Aparte attend my vengo hasta prayers. a las oraciones de 5. Y si aún tengo tiempo, hasta I las come to the oraciones prayers de of 5, 9. and if I O para have mis more hermanas time, I come vengo a to my mis prayers of oraciones de 9, 9 y de oración de 5 y también de 6. Me alcanzan las 3 oraciones. and I Y come to sigo lo 3 mismo, prayers, es and lo it's the mismo. No he same. crecido, no he I hecho haven't algo grown, más. I haven't done something else. De verdad, yo he crecido. Truly, have I grown? El trabajo del apóstol, lo que The él work of hace, the crece. apostle, what he does, Y lo que yo debo de grows, hacer, and what I tengo que need to crecer do, también. I need to grow Yo as debo well, de crecer y superarme más para alegrar, para que esa alegría que so el that apóstol the tiene para mí, happiness that si the tengo man of una God has alegría for para me, el if I have a apóstol, happiness for the debe ser una apostle, alegría aún más grande. I Debo want causar to be a greater si es una happiness. sonrisa, If it's a debe ser smile, una sonrisa aún mayor. Debe ser una to be a sonrisa greater que aún que causa greater lágrimas, smile, no lágrimas de uh, tristeza, a sino smile that lágrimas de alegría. causes Ese debe de ser tears, not of sadness, but nuestro of happiness. entendimiento, That should be our porque es muy understanding, fácil decir because it's very easy to say y poner pues todas las cosas, los reconocimientos and talk que el about all the apóstol ha recibido, recognitions that the man of que en God el año has 2000 recibió esto, received, that in 2004, 2000 he received this, and 1996. Es 1996. fácil, lo escribo, lo veo, lo It's leo easy, I y can ya, write it, me admiro, read y it, sí, and me admiro y admire veo it. eso. Pero, And, ¿de qué sirve si yo veo but what todo does it eso, matter if I see conozco all todas of sus that and I obras, know all those pero works, yo siendo una but obra I no being puedo a hacer work, nada? I don't do De anything. verdad, es algo de pensar, porque It's hemos something to estado think aquí about en vano. because we have been here in vain. Sí, es muy bonito pensar It y es is hermoso y es beautiful una to think, and it's a bendición, blessing. pero yo soy parte, ustedes, nosotros But somos you, parte I, de esta obra del apóstol we are Jesucristo. part of the work Y of como the obra apostle of the Lord, de as esos a work 50 años, of those y 50 dejemos los years, 50 años, and toda it's la not vida even del apóstol, que yo soy, que the formamos whole parte life of the de ese apostle, trabajo, that tengo que I form crecer. part of that work, I need to Si en work, verdad yo amo al grow. apóstol, no If I es tan solo truly love the decir, pues, apostle, el apóstol ha recibido esto, él ha hecho well, it's esto not just para to ellos, say para the mí, apostle has y done sigue this for siendo you eso. and I'm me. Pero ¿qué tengo And si yo that soy is el true, beneficiado? if I'm the one that's Como un benefiting, agradecido, como un hijo agradecido, ¿qué a debo grateful demostrar? son, what should I show? Gratitud nomás de Demonstrate boca, a de gratitude that comes out labios, from my lips,
de hechos, with actions, un gratitud, un agradecimiento a que gratitude puede that demostrar, can be demonstrated, que puede manifestar. that can be manifested. Si ahora estoy en el coro, si If estoy I'm llevando in the choir oraciones, taking si prayers, estoy en el ceremonial, podemos pensar, pues si estoy haciendo todo well, eso if I'm doing all of that y es bonito, and it's beautiful, uno puede pensar, pues, ¿qué you hay could más que think, hacer? well, what is there left to do? ¿Y hay más que hacer? And is there more to Sí. do? Yes, Hay mucho there's a lot que to aún no do podemos cubrir, that we en lo que cannot si cover. pudiéramos sería casi imposible, It pero could, that if we tried nuevamente to, it'd be impossible. nuestra But fe y nuestro amor debe de crecer, once again, y si crece, our love and faith todo should lo que grow, and antes no podíamos hacer, everything that we couldn't do ahora lo before, podemos now hacer. we can. If Si it antes lo grows, hacíamos con dificultad, if before we used to do it with ahora difficulty, lo podemos now hacer con we más can do it libertad. with more liberty. Y debe de crecer, que And digamos, it ahora should lo puedo grow, con libertad, and now- hasta ahora puedo, por Now I ejemplo, can do it with hasta liberty. puedo ayudar. No tan I solo, can no tan help, solo not decir que only ahora say yo puedo, sino que I hasta aún can, puedo, but I could pues, animar y ayudar. even Nuestra motivate. fe debe de crecer y Our crecer, faith should nuestro grow amor and debe de grow. Our crecer, love should grow. porque el apóstol, Because the apostle, y dice en la Biblia and que it says in the Bible, conforme nuestra fe crezca, that as our faith serán grows, engrandecidos. we will see him even Los greater. siervos de Dios, los apóstoles The apostles de Jesucristo, of Jesus serán Christ, engrandecidos. Pero aún ya they will están be greater grandes. amongst us. Y yo todavía no he visto, y yo me imagino que ninguno de nosotros hemos I can contemplado al imagine none of us 100% have lo que el contemplated apóstol es. 100% Lo que es en what su the esencia. apostle Completamente is in lo his que el essence, apóstol es. completely what he is. Yo sé que ninguno de nosotros lo hemos I visto know that we have así. not seen him, Pero sí ha crecido. but Y sí it debe has de grown, crecer. and it should keep Demostrar, no tan solo en labios, sino en demonstrate not hechos. just in our Y, words, but in tuve la actions. bendición, por la gracia de Dios, And I have the blessing by the grace of God haber ido to have gone y participar en and esta fiesta participated de in 9 de that junio allá en la festivity in hermosa that June provincia. in the beautiful province. Vi y contemplé I todas las hermosas contemplated cosas the beautiful things, y pensé, and I thought, y me imagino, and y empecé a imaginarme I started hace to 10, 15 imagine años 10, 15 cómo years estuvo ago, la glorieta, la how iglesia de was Dios, the Glorieta, el the templo church de la of God, hermosa the provincia. temple of the beautiful No había province. tantas decoraciones, There wasn't no había, as many digamos, decorations. aún en la Santa Cena, no había Even in tantos the Holy hermanos Supper, there weren't many, que quizás hace 20, 30 años perhaps 20, 30 nomás venían years 100,000, ago, only 150,000. Últimamente, en would estos come. últimos años, se han reunido más these de past years, alrededor de 300,000. more than Y el año 300,000. pasado se había dicho que más de brothers. 350,000. And last year they said, Ahora, y vemos 350,000. en lo material, en And lo now puro material, el templo de la iglesia de la we hermosa see provincia. materially the temple of the beautiful Cómo lo province, han decorado how they have decorated adentro, principalmente, inside. y quiero llegar también en lo material, el ministerio del apóstol and materially Jesucristo. also the ministry of the apostle Lo que Jesus antes era Christ. simple, nomás What que era una before was carpeta simple roja or y red nomás un ministerio carpet ahí, or a ministry there. cómo se ha puesto tan hermoso. How Y eso beautiful viendo has nomás turned los out. ojos. And El this is just reconocimiento exactamente, la fe ha crecido. Ahora no tan solo podemos, y yo me recuerdo cómo he visto And I fotos remember, and y I've de seen niño, pictures of cómo yo he visto when I el was a ministerio, child, cómo ha how cambiado. the ministry Cuando antes era casi changed. al mismo nivel Before, del coro, del it was the same level ministerio, as the choir. pasó 5 años y creció un 5 poco years más, it lo passed puso and un it grew poco más more, alto. or it was higher. Más años pasaron, More years passed, decoró lo alrededor del ministerio. and there was Y decoration eso es around lo the más ministry. en lo And material. that's just No tan materially. solo hay una carpeta Not roja only is que there a llega red al carpet nivel that del piso de los hermanos, rises to sino lo han the enaltecido, han puesto un to camino, the floor where everyone y else eso es algo stands in, material. and now it's La fe higher. de nosotros, cómo And ha that's just crecido material. en But algo, how has our faith grown? generalizando, Generalizing. cómo ha crecido en lo How material has y sigue creciendo, it porque grown cada vez materially? la And it bendición keeps que me ha growing permitido because Dios, cada vez que yo he contemplado la the blessing hermosa that God has provincia, permitted me, en lo every time that exterior I've y contemplated interior, the lo veo beautiful más province hermoso, internally and externally, I lo see veo more más beautiful. bonito, y mis I see hermanos more y beautiful. mis hermanas que han And visto my brothers and y que sisters han that have seen contemplado and cómo ha contemplated crecido, how cómo ha cambiado, it has y no changed. tan solo, y aún ni la iglesia, And not even the church, las casas, even las the calles homes, the han streets, crecido, lo han they have puesto grown. y lo han movido y lo han limpiado y They lo han have cambiado cleaned it and changed en una it forma in a way que el mundo que that the antes se world, admiraba, los que visitaban, those who visit, aún más quieren they participar, want to participate even quieren more. ser They parte. want to be part. Quizás algunos quizás en la iglesia, Some, otros pues déjame perhaps in the ayudar, church or porque others eso es algo want lo que to yo help estoy viendo. because
lo que yo estoy viendo aquí en What México I'm es algo seeing tan hermoso. Y here in en Mexico toda is very beautiful, and Latinoamérica, all cómo han Latin puesto en America, reconocimiento la how iglesia they más place grande, el templo recognition más the grande greatest de temple in Latin Latinoamérica. America, Y ha crecido y and it has los grown. adornos como. Y lo estoy diciendo porque lo podemos verlo en And I'm nuestros saying this ojos. because Lo we can see podemos this with our contemplar eyes. en We can fotos, contemplate it in físicamente, pictures, en videos, physically, through en lo que videos. sea, lo hemos contemplado, lo hemos We have visto. seen this, Y hemos sabido cómo ha crecido. and we know how it has Ahora, grown. Now, imaginamos ahora lo let us imagine espiritual. spiritually. Ya no hablando de la iglesia, del Not ministerio speaking del about the apóstol, ministry of the la apostle, hermosa provincia de the la beautiful Glorieta. province Ahora of contemplemos y Glorieta. ahora lo que es el apóstol. Now Yo me recuerdo cómo a mis 12 años I remember when I was había 12 un years of age, tiempo there was a time de mi niñez cómo yo veía al in my apóstol. childhood Y yo I sabía would see the apostle, and I knew porque la enseñanza de mi because papá, de mi the teaching mamá, of my parents que él es un hombre that he especial. is a special man. Se llama Samuel His Joaquín y name es is siervo de Samuel Dios y Joaquin, servant of apóstol. God and Y yo apostle. ya lo tenía en And mente, I already had pues in my mind, nomás en palabras, just in él words. es, si eran los estudios If it was the studies, o con unos amigos de la escuela de la iglesia decían, no, pues ese From- hombre es el líder de la or from iglesia. friends in school or Y in church, nosotros they- le decimos que we es would tell them apóstol y that he siervo was de Dios. the Pero de apostle of puro God, labio lo decía. but through our lips. Y la bendición que yo contemplé, And que tuvimos cuando vino el apóstol aquí, the blessing that I had when the le apostle vi, came le here, vi I de saw him. cerca. And Y I era saw la him very primera vez close. que yo le había It was the visto. first time that I had seen him. Y yo veía cómo, y And I me saw- recuerdo cómo los and I niños estaban aquí remember how afilados, las niñas ahí y los the niños children aquí, were lined up con sus flores, con in the sus rosas, center with tirando their, cuando pasaba el apóstol with their Jesucristo. flowers. Yo me recuerdo que lo tiraba. Y pues yo veía cómo los And niños, I saw algunos how the niños y children niñas lloraban. Would cry. Y yo no podía, no sé por qué, yo no podía llorar. I couldn't cry. Sabía por la enseñanza de mi papá, I de knew mi through the mamá, teaching por of my mis padres, parents, por la iglesia, que era apóstol, that he pero was an de mi apostle, corazón no lo sentía. but my heart didn't feel it. Pasaron un pocos años A few years passed, y me recuerdo en una santa and I cena remember in a holy supper antes que en la bienvenida, before, tenía 12 in the años welcoming, I was y se from escuchó this las age, trompetas and the trumpets sounded, y toda la iglesia se estaba regocijando and the whole y church empecé a was sentir rejoicing, algo en and I mi started to feel corazón something in my heart. y estaba pensando thinking materialmente, materially, son las trompetas. They're the Me agarró trumpets. pues por sorpresa. They caught me by Era surprise. cuando apenas estaba usando las trompetas. Si se recuerdan mis hermanos y hermanas, es algo reciente. Y aún así hemos visto cómo la fe en nosotros ha crecido. Bueno, cuando se escuchó resonar las trompetas, When the sentí trumpet algo. sounded, I felt something. Pensé que era, no, pues son las trompetas. I Veo y thought about sale it, el well, apóstol maybe it's just a Jesucristo. trumpet. And then I see Y the man of no sé God por qué ese come out. instante empecé a And then llorar. that instant I started to Lágrimas cry. empezó a salir de mí y mi corazón And my empezaba heart a correr muy rápido. Y started veía to beat cómo el really apóstol fast. saludaba con su And I sonrisa y desde saw how the y yo no estaba apostle cerca, started le veía de greeting. lejos, veía And I saw him su from far figura away. y todo, I saw his pero figure. pero en ese But momento in le that vi aún moment, más cerca, más saw him grande, even como si closer and estuviera tan greater, cerca. Y as if he como was very algo close. y empezaba a And llorar, so ni podía I started to describir. cry, Era and I y yo me couldn't recuerdo describe. y nunca se me va a olvidar And I'm la never going primera to vez forget que en the verdad first yo time that I sentí truly lo felt que es un apóstol what Jesucristo, an a apostle Jesus contemplar y Christ is verle. in Y contemplating cuando him le and vi, seeing fue him. algo que And when I saw hasta el him, día de hoy it me was something that recuerdo. till today I Y remember. cada vez que pasa, cada vez And que every tengo la time that I have the oportunidad, opportunity, pasó unos 3 años más y le 3 vi. years Y me passed, recuerdo también and I ese remember pensamiento, que yo estaba en el coro that I y was también in una choir bienvenida. and a Y welcome, pasaba el apóstol de la and casa grande the caminando, apostle passed from his house, enfrente, caminando casi la mitad de la glorieta para llegar a donde él, halfway across the Golgotha, su ministerio. to arrive to his Y cuando ministry. le vi a caminar, When I saw him no sé por qué, en ese tiempo estaba walk, pensando, in that moment I pensé thought, que pues como estaba en el sol por because buenas horas, I had 3 been in the sun horas, for quizás estaba viendo a algo, long time, pero I thought that probably I was seeing something. pasó el siguiente año lo But mismo. the next year the same thing Pero esa happened. vez que le But vi that esos time 2 that I saw veces, him those que 2 me permitió times, contemplar él that tan cerca, I was lo able vi to cómo estaba contemplate him so flotando. close. I saw him as Y if he se me was hizo algo muy raro, floating, and pero me sentí me felt sentí algo tan hermoso dentro de a mí. bit weird, but I Y, felt y- something y very cuando vi beautiful inside eso, of me. me recordé hace And when I algunos saw that, I años cómo lo remembered había visto how I él, had la seen primera him vez que yo the había first llorado time, cuando lo había first visto. time that I Y cried esa when I vez, saw him. And that y time, ahora que han pasado los and now años, that the years have aún más passed, grande yo lo he visto. I see him Aún even ese greater. amor, ese reconocimiento That que recognition, por gracia de Dios que that by mi grace of Dios me ha God, querido impartir esa God fe, has wanted to impart cómo in me tan that grande faith. ha sido el apóstol, How great is the apostle, tan grande so great, espiritualmente spiritually y aún puedo hablar materialmente, and materially. que es algo que aún no It's se puede something that describir. cannot be described. Queremos
tratamos We try y no se puede. and we can't. Puede decir pues con palabras, con We can frases say with words elocuentes, and con eloquent poesía, phrases, with pero pasó el poems, año que yo escribí algo que yo pensé del apóstol así y aún pienso más de él. Ese ejemplo y lo que su hermano quiere what decir con the eso brother es trying to say with this que de ninguna manera, is that cualquier razón, whatever que puede ser un reason, obstáculo, that un whether momento it's an obstacle difícil, or a difficult moment, cual sea, debemos whatever it y is, sabemos we know que del lado del apóstol nada es imposible. that Y with con el his apostle apóstol, nothing is con impossible. ese trabajo And que with nosotros that hemos work contemplado esos that años, we have contemplated this year, hemos sabido y hemos comprendido we un have amor known and verdadero, comprehended true love, como un padre debe de comportar, how a como un father amor should be, verdadero de un padre the debe de love of ser. a Y father, how it aún should be, ha sobrepasado and has lo de amor de surpassed un padre, the love of a porque Él ha father, puesto su vida because por he cada has uno de placed his nosotros, life y un in amor our que sigue favor, creciendo. and it's a love that Sea keeps nuestro Dios que growing. nos ayude, que May the nos Lord help bendiga, us and bless us. que esos 50 años, These que 50 que years, toda la vida del apóstol, that all the que life Él of ha the trabajado, apostle, that he has worked, es hermoso. it is beautiful, Que sea, y yo soy parte, ustedes son and parte, we are nosotros somos part parte de ese of it, trabajo del apóstol of that work Jesucristo. of the apostle Pues que Jesus Christ. esos años que With han these pasado years that have passed, y que si Dios nos permite and que if the siguen Lord pasando, allows us que crezcamos más y for us más. to keep Porque como la growing more and obra, more, como nuestra fe crece y because debe de as our crecer, faith también nosotros grows, en nuestras obras. we should Y que also grow in our causemos una works alegría para el and be apóstol. a happiness to the En apostle. final, en todo lo que hacemos es Everything para that we alegrar al do apóstol is Jesucristo. to Porque sabemos lo que give Él happiness es. to the man of Sea God, nuestro Dios que because we nos know who bendiga He y que nos is. ayude. May the Lord Que una bless us and palabra help de us. Dios o con un One or texto two leído words or haya a sido text para that su we have honra y su read may gloria. be for His honor and Pido glory. sus oraciones que sea Ask Dios of your prayers that que me Lord ayude, que help me me bendiga. Y and así bless cada uno me, de nosotros, and que no each and seamos one una of us, tristeza, sino that we may alegría. not be a sadness but a Ahora deseo, happiness. hermanos, que la paz de Let's Dios have your y brothers la the peace gracia del of Señor God Jesucristo and the more grace con of the sus Lord Jesus corazones y Christ Dios les bendiga. governing your hearts, and the Lord bless you. Hermanos, que Brothers, la palabra del Señor que that haya the word of venido, God that has come, que nuestra alma lo haya gozado de su hermosa may palabra. our soul enjoy Hermanos, His beautiful word. vamos a entonar una We're going alabanza to sing a hymn para despedirnos de to este lugar, bid porque farewell el from this Señor nos place, permitió gozar because the en Lord el allowed us servicio, to en su rejoice in santa His service and His palabra. holy word. Así vamos a cantar una We're alabanza que going to sing a dice, hymn that que es el says, número 273, it's number que la letra 273, dice: and in its words it says, Jehová, Dios mío, a ti clamé, me sanaste. O También Lord Jehovah, I hiciste called to you subir and you mi saved me. alma del You sepulcro. also made my soul lift up from De the gran graveyard. peligro con tu From virtud a me great danger with your sanaste, me virtue you have sacaste. saved me. Dísteme You vida gave y me comunión life con el and justo. communion with just one. Hermanos, ya tienen esta hermosa Brothers, alabanza. if you have this beautiful Vamos a hymn, entonarlo we para will la sing it honra y la for the gloria honor del and the glory of Señor. the Lord. A ti clamé y me sanaste, también hiciste subir mi alma del sepulcro. El gran peligro de tu virtud me sacaste, dísteme vida y comunión con el justo. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, que ha enviado un apóstol en su voluntad, porque en un momento su ira será, y en su voluntad la vida está. No tarde, el llanto no durará, a la mañana la alegría será. Y dije yo, en esta prosperidad, jamás movido, mi sentimiento será. Cantad a Jehová, vosotros sus santos,
y enviado un apóstol en su voluntad, porque en un momento su ira será, y en su voluntad la vida está. Tu bondad y tu gran benevolencia a esta iglesia, tú ya la has consolado como reliquia. Ha florecido un apóstol de un linaje que habías prometido que faltaría en tu iglesia. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, si enviado un apóstol en su voluntad, porque en un momento su ira será. Voluntad, la vida está. A ti, Señor, humillando clamaré. A ti, Señor, a ti yo suplicaré. Cuando en peligro de muerte mi alma esté, si tú me ayudas, en todo yo venceré. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, voy enviado un apóstol en su voluntad, porque en un momento su ira será. Voluntad, la vida está. Hermanos, que nuestra alabanza, Brothers, that are hymn, el Señor sea que lo haya the recibido. Lord may receive it. Decíamos en el coro, We said in the choir, cantad a Jehová, "O sing a to the vosotros Lord, sus santos, you servants of Jesus, que ha enviado un that he has sent apóstol an en su apostle voluntad, in his will, porque en un momento because in a su moment ira será, his anger will y be, en su voluntad la but in vida his good está. will much life may Así abound." es, hermanos, porque That's the nosotros way it is, brothers, because nosotros somos we muy dichosos a pertenecer a are esta very iglesia, blessed to belong porque como to these dice people, la alabanza, because as the hymn que ha says, enviado, que el Señor Jesucristo that the Lord Jesus ha Christ enviado a su has sent santo, his excelentísimo apóstol excellent and holy en la apostle tierra to this para earth, que podamos so alcanzar that we may la vida eterna, obtain life eternal. porque las gentes, los Because the gentiles, people, the Gentiles, no, ellos adoran a un Dios they de madera. render their adoration Y to dicen que a con God made of solo wood, adorar a ese Dios de madera, ellos quieren llegar and they think a that with tener la vida eterna that con they el will Señor. obtain life eternal Pero with the Lord, sabemos but we que know lo que ellos están that haciendo what they are es en doing, vano, it pero is in vain. nosotros somos But we bienaventurados are very porque blessed lo que because hacemos en la casa del what Señor, we do in the house of sabemos que God, llega hasta we la know that it presencia del arises Señor, for the presence of the porque Lord, aquel hombre santo que está sobre la because faz de la tierra that holy man that's eleva over sus the face of the oraciones earth a su amigo elevates his para prayers que to his el friend, Señor reciba so nuestros that the Lord presentes may receive y our que presence, nuestra alabanza and that del Señor sea que our lo haya hymn, may the recibido, Lord have haya received sido it, para la honra y la and be gloria for del the honor and Señor. the glory of the Lord. Hermanos, Brothers, vamos haciendo en nuestra let oración us do our para prayer despedirnos de este so lugar. we may bid farewell from this Primeramente place. debemos de pedir por aquel First we will hombre ask justo que está sobre la faz de la for tierra, that porque just man that's over the face of the donde él earth, se encuentre because o donde él wherever esté, he is, el or he may Señor find sea con himself, él, may the Lord be él with sea him, que lo may bendiga. the Lord bless him. Así vamos haciendo nuestra Let us oración do our para prayer la that way honra y for the la gloria honor del and the Señor. glory of the Lord.